Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me aliento con esmero, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Y Él nos promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Él nos promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Gracias hermanos, gracias hermana Lupe. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Lucas. Vamos a estar en el capítulo 4, versículo 16 al 21. Cuando lo encuentre se pone de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, 16 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre bendito, gracias Señor por tu santa palabra. Gracias Señor porque a través de ella, Señor, tú nos diriges, tú nos guías, Padre celestial. Ayúdanos, Padre santo, a ser obedientes a tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos redarguya siempre que queremos desviarnos, Señor, y que nos recuerde pasajes de tu Escritura, Señor, para que nos volvamos a ti, Señor. Queremos glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Queremos ser vasos limpios, Señor, para que tú nos uses en la vida de otros, Padre, porque tu propósito al salvarnos no fue nada más para salvarnos del infierno, sino para que anunciemos el Evangelio de salvación a las almas perdidas, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que se encuentra aquí presentes, Señor. Síguelos bendiciendo, Padre celestial. Este próximo año sea de bendición para cada uno de ellos, Señor.
y que tú, Señor, derrames bendiciones que sobreabunden en sus vidas, Señor, y que sigan animados, Señor, sirviéndote y viviendo, Señor, para ti. También pedimos estas mismas bendiciones por aquellos que no están aquí con nosotros en este momento, Señor. Andan fuera, Señor, de aquí. Pedimos, Padre, que los guardes, que los protejas, que puedan regresar con bien, Señor, y que tú, Señor, los sigas usando también a ellos donde quiera que estén, que puedan compartir tu evangelio y palabras de ánimo a las personas que están necesitadas, Señor, para que a ellos, Señor, también puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús, Padre. Bendice pues a este tiempo que vamos a pasar, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres que entendamos, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Aquí en este pasaje vemos a Cristo en el principio de su ministerio terrenal. En este punto aquí todavía no había escogido a sus 12 apóstoles. Vino a Nazaret, donde se había criado, donde había pasado su adolescencia, y entró en la sinagoga conforme era su costumbre, dice aquí la palabra de Dios. O sea que nuestro Señor Jesucristo guardaba el día de reposo, tenía la costumbre de estar en la sinagoga el día de reposo. Honraba a su Padre Celestial al dedicarle el día de reposo. Y cuando él estaba ahí en la sinagoga, se le dio el rollo del libro, porque recuerdes, en esos tiempos no eran libros como los que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Eran rollos, y ahí le dieron el rollo del libro de Isaías. ¿Fue coincidencia esto, que le dieron el rollo donde estaba escrito el libro de Isaías? ¿Fue coincidencia? No fue coincidencia. Cristo abrió el libro en la parte donde Isaías profetizó de él. Perdón. No fue coincidencia que abrió el rollo en el libro de Isaías. Y acuérdense todos los capítulos que tiene Isaías, ¿verdad? Bueno, antes no había capítulos, ¿verdad? Esto se los dividieron después, pero qué casualidad diríamos, pero no casualidad, que abrió el rollo ahí exactamente donde ese pasaje le aplicaba a él, donde Isaías había profetizado de él. Este pasaje que leímos aquí, que leyó aquí, está en el libro de Isaías 61. Mire, vaya conmigo ahí antes de empezar en el sermón. Isaías 61, 1 y 2. Aquí fue donde el Señor Jesucristo abrió el rollo. Y dice Isaías 61, 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí terminó el Señor Jesucristo y dio el rollo al ministro. Puede mantener el libro abierta su Biblia ahí al libro de Isaías 61, vamos a ver después. Entonces, este fue el pasaje que leyó el Señor Jesucristo. Lo leyó y al terminar de leer la parte que aplicaba a él, lo dio al ministro y le dijo que Isaías había escrito acerca de él en este pasaje que leímos.
Entonces, de acuerdo a este pasaje que leyó el Señor Jesucristo, vamos a ver a qué vino Cristo a este mundo. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Y lo primero que vemos ahí en el versículo 18 de Lucas capítulo 4 es que Cristo vino para dar buenas nuevas a los pobres. Dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús dice que Dios le ungió, Esa palabra, la palabra Christos en el griego, es lo que significa ungido. Eso es lo que significa la palabra Christos en el idioma original que se escribió aquí en la Escritura. A Jesús se le conoce también como Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ungido. Y como dice aquí, por cuanto me ha ungido, dice el Señor Jesucristo, Dios. Cristo es el ungido de Dios. Así vemos que Jesús afirma que el Espíritu del Señor o Jehová lo ungió, pero ¿para qué lo ungió Jehová? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Así como vimos en Isaías 61 dice, ahí dice, en vez de a los pobres, dice para predicar buenas nuevas a los abatidos, dice en Isaías 61:1. Entonces ahí lo hace más claro, porque si no se podría confundir las personas, o que vino a dar las buenas nuevas a los pobres, pensando que se está dirigiendo a los pobres, o sea, aquellos los que no son ricos en dinero, ¿verdad? Sin embargo, no se refiere a los pobres económicamente, sino a los abatidos, a los desconsolados, a los pobres de espíritu, como dice Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de ¿qué? Espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los que reconocen su necesidad de Dios. A esos fue que vino Cristo Jesús. No sé si se recuerda a usted cómo usted llegó a los pies del Señor Jesucristo. En mi caso, yo llegué de esta manera, abatido, reconociendo mi necesidad de Dios, mi necesidad de Cristo, porque había tratado de muchas maneras encontrar esa paz, ese gozo, y gracias a Dios que nunca lo encontré. Y vine al Señor Jesucristo abatido, reconociendo mi necesidad de Él. Y es así como cada persona llega al Señor Jesucristo, reconociendo su necesidad de Él, pobres en espíritu. Entonces a esos vino el Señor Jesucristo, a nosotros, aquellos que reconocimos nuestra necesidad de el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué mejores nuevas hay sino las buenas nuevas que Cristo ofrece salvación a todo aquel que cree en Él? Estas son las mejores buenas nuevas. Mejor que recibir una gran herencia de mucho dinero o propiedades. El dinero pronto se puede acabar, y muchas veces hasta el dinero es causa de disensión en las familias.
Sin embargo, las buenas nuevas, las mejores nuevas que hay, es que Cristo vino a este mundo para dar salvación a todo aquel que cree en Él. La salvación de su alma dura por toda la eternidad. Por eso, qué mejores buenas nuevas las que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Dios lo ungió para dar esas buenas nuevas al mundo entero. Gloria a Dios. ¿A qué más vino Cristo? Regresando ahí a nuestro pasaje en la Escritura, ¿a qué más vino Cristo? La segunda parte del versículo 18, a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que han sufrido muchas desilusiones en la vida, aquellos que viven en el mundo sin esperanza, sin propósito, que no encuentran satisfacción en la vida, han probado de todo y aún siguen sintiendo ese gran vacío en su corazón. A esas personas vino el Señor Jesucristo, a los quebrantados de corazón, aquellos, muchas veces Dios usa una tragedia para atraer a las personas hacia Cristo Jesús. Gloria al Señor. Yo me recuerdo cuando llegó la hermana Josefina aquí a esta iglesia. Venía quebrantada de corazón. Su hijo había muerto, había fallecido. Pero gloria al Señor que encontró consuelo en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo le dio salvación y vida eterna, y aquí tenemos a nuestra hermana ya por varios años. Gracias al Señor por nuestra hermana Betty, que compartió con ella y la trajo. Y a cada uno, podría decir cada uno de ustedes, cómo llegamos al Señor Jesucristo. Quebrantados de corazón, y solamente Él pudo sanar ese quebrantamiento que traíamos. El sistema mundial está establecido para, según ellos, ofrecer felicidad. Ofrecen riquezas, fama a las personas para que se esfuercen por conseguirlas, para que gasten todas sus energías tratando de obtenerlas, tan solo para darse cuenta cuando las consiguen que no satisfacen. Todo es una mentira del enemigo para desviar a las personas de Cristo. El único que puede vendar las heridas de su corazón, que puede sanar ese quebrantamiento del corazón, es el Señor Jesucristo. Nada en este mundo puede darle lo que anda buscando. Ni el dinero, ni la fama, ni el poder, ni los placeres le pueden dar calma a su corazón. En cierta ocasión, Cristo se encontró con una mujer, la cual había buscado su felicidad de una manera errónea. Había tenido 5 maridos y vivía con uno más, tratando de encontrar un poco de felicidad. Pero no la encontró hasta que llegó a Cristo Jesús. Imagínense nada más 5 maridos. No sabemos qué les pasó a los maridos, ¿verdad? No sabemos. El sexto estaba en peligro, hermanos. 5 maridos había tenido, y esta mujer seguía buscando algo. Quería llenar su corazón, quería tener paz en su corazón y no podía encontrarlos. Por eso dice la Escritura en Juan, vaya conmigo, Juan capítulo 4, que le era necesario al Señor Jesucristo pasar ¿por dónde? Por Samaria. San Juan 4:7. Vamos a ver. Dice el versículo 4,
hablando del Señor Jesucristo, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a ver el 7 al 19. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Me imagino que hasta un poco burlándose allí, ¿verdad? Señor, no tienes con qué sacarla, le dice la mujer, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí es donde Jesús se enfoca. Él sabía lo que estaba sucediendo en ella, pero quiere que ella reconozca. Dice, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos a pasarnos al 28, al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vemos ahí cómo Dios tuvo misericordia de esta mujer. Dios tuvo misericordia de esta alma que estaba en necesidad. Y es por eso que dice la Escritura del Señor Jesucristo, le era necesario pasar por Samaria. Ahí estaba una mujer necesitada. Una mujer que necesitaba de él. ¿Y cómo sabemos que ella creyó? Porque vemos el fruto de ella cuando ella creyó. ¿Qué fue lo que hizo? Dejó su cántaro ahí, hermanos. Imagínense, dejó su cántaro. Y en esos tiempos un cántaro era algo pues sí, que ellos necesitaban, de primera necesidad. Lo dejó ahí y corrió, fue a la ciudad y llamó a los hombres. A los hombres. A lo mejor con las mujeres no se la llevaba muy bien, ¿verdad? Porque decían, no, que no se acerque mucho porque me quita el marido a lo mejor. Pero llamó a todos los hombres y los llevó a que escucharan de Cristo y creyeron en Cristo. Ellos después dice, ¿verdad?, que creyeron no por la palabra de ella, sino por al ver a Cristo Jesús, y no sé qué les diría, pero creyeron en ella. O fue algo que ella experimentó, ese gozo de la salvación, la nueva vida, y quería que otros también creyeran. Así como vemos en muchos pasajes de la Escritura, cuando el hermano de Pedro creyó, fue y luego llamó a su hermano, ¿verdad? Querían que ellos también conocieran, y eso es lo que sucede. Cuando encontramos la salvación en Cristo Jesús, encontramos esa paz, ese gozo, queremos que otros también lo tengan. Queremos que otros también disfruten de esa salvación que Cristo ofrece, que es gratis.
Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para dar las buenas nuevas a los pobres, pero también vino a poner en libertad a los cautivos. Si regresa ahí a Lucas 4, al final del versículo 18, dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo dijo que vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir? Vino a liberar a los que se encontraban en la cárcel. La mayoría de las personas podrían decir: yo no estoy en la cárcel, yo no estoy preso. Pero Cristo se está refiriendo aquí a los cautivos del diablo, aquellos que están esclavizados por el pecado, aquellos que quieren dejar esos malos hábitos pero no pueden porque están presos. No están presos en una cárcel física, no están presos en una celda por allá, están cautivos, están presos en los lazos del diablo, presos, cautivos del pecado. ¿Por qué? Porque quieren salir, pero no pueden. No pueden salir de ahí. Están presos. Juan 8:34. Para explicar mejor esto. Vamos a tomar el 33, cuando Cristo les está diciendo que el que conoce, si conociera la verdad los haría libres. Y luego dicen ellos, las personas a su alrededor le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se necesita estar en una cárcel encerrados para ser esclavos. El pecado aprisiona a las personas. El pecado mantiene prisioneros a las personas. Recuérdese cómo estaba usted antes, cómo estaba yo. Prisioneros del pecado. Queríamos salir, pero no podíamos. Yo quería salir, pero no podía. Tenía buenas intenciones de salir de los lazos del enemigo, dejar de hacer esto que yo sabía que estaba mal, porque empecé a leer una Biblia y me di cuenta: esto está mal, esto no le agrada a Dios. Y hasta yo decía: Señor, te prometo que ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto otro, pero continuaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba preso del pecado, hasta que Cristo vino a mi vida y me dio libertad. Eso es a lo que vino Cristo, a poner en libertad a los cautivos. Toda persona sin Cristo es prisionera de Satanás. No se enoje conmigo. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Usted dice: pero hay muchas personas buenas que no creen en Cristo. Mire, si las medimos con el estándar del humano, puede que sí sean buenas personas. Pero si las medimos con el estándar de Dios, dice la Escritura: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Esto es lo que dice la Biblia en Romanos 3, 10 y 11. Vaya conmigo para que no piense que no le estoy diciendo la verdad. No, ese pastor se le inventó. Eso no es cierto, que no hay justo ni aun uno. Bueno, no me cree a mí. Dice la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. Sin Cristo no hay justo ni aún uno. Ahora, hermanos, gracias a Dios, en Cristo, todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Cristo, somos justos. Somos justos. No tengan miedo de decirlo. Porque esta justicia no viene de nosotros, es la justicia de Cristo que Dios impartió en todos aquellos que hemos confiado en Él. Sin Cristo no hay justo ni aún uno, pero en Cristo los que hemos confiado en Él somos justos. Y ahora sí podemos hacer lo bueno, porque fuimos, como les dije en la escuela dominical, fuimos creados para buenas obras. Efesios 2:10. Entonces, para esto vino el Señor Jesucristo. Pero es que hay personas buenas que hacen muchas justicias, muchas buenas obras. Son buenas. Ok, vayamos a ver qué dice la palabra del Señor en Isaías 64. Isaías 64, 6. Para aquellas personas que están poniendo toda su confianza en sus buenas obras, en sus justicias que hacen para llevarlos delante de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de estas personas? Isaías 64, 6. Dice, si bien todos nosotros somos ¿como qué? Suciedad. Fíjese, la palabra de Dios es directa. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, dice, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todo lo mejor que el hombre puede hacer, fíjese bien, para abrirse camino para llegar al cielo. Todo lo mejor, todas las justicias que el hombre puede hacer delante de Dios son como trapo de inmundicia. Si el hombre, por sus propias fuerzas, su propia sabiduría, quiere llegar a Dios de esta manera, Dios dice, eso no lo puedo ver, ni siquiera puedo mirarlo. ¿Por qué? Porque cuando la persona está tratando de llegar a Dios por medio de su propio sacrificio, le están diciendo a Dios, el sacrificio de tu hijo no sirvió para nada. Yo quiero llegar a ti siendo buena persona, haciendo buenas obras. ¿Cómo cree que Dios se siente de ver a esas personas que están haciendo a un lado ese sacrificio que hizo Cristo por ellos? Por eso dice, todas sus justicias son como trapos de inmundicia. No, pero que esta persona no come mejor reparte la comida y se lo da a otros. Es un alma de Dios. No, Señor, no, señora. Si no tiene a Cristo, no es un alma de Dios, por más que se esfuerce. Esto es lo que dice la palabra. Y tenemos, hermanos, que predicar lo que la palabra de Dios dice. Puede regresar a Lucas 4. Entonces Cristo vino a poner en libertad a los cautivos. Por eso es que vino Cristo para dar libertad a los cautivos. Jesús tiene la llave para abrirle las puertas de la cárcel en la que se encuentra. Solo tiene usted que querer. Cristo no le abre la puerta a nadie que no le llame. Tiene que reconocer que está cautivo o cautiva para que así clame a Cristo y Él le dé la libertad que necesita. 2 Timoteo 2.
25. Segunda Timoteo 2, 25. Aquí Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Le dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que escapen del lazo del diablo en que están cautivos, dice. Todo aquel que no conoce a Cristo cabe aquí en esta descripción que dimos. Están en medio de ese lazo del diablo, cautivos. Y Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Gloria al Señor. Por último, Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. Versículo 19 de Lucas 4. Dice, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Cristo vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué la buena voluntad de Jehová? Esta buena voluntad de Dios es, hermanos, su grande amor por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en sacrificio por la humanidad entera. Esta es la buena voluntad de Jehová, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario. Cantamos hace rato, ¿verdad?, acerca de ese sacrificio, de la sangre que corría del costado de nuestro Señor, de sus manos, de su cabeza, de sus pies. Esa sangre derramada por el mundo entero. Isaías, cientos de años atrás, profetizó de Cristo que Él vendría a proclamar esta buena voluntad de Dios para el mundo perdido. ¿Fue una coincidencia que Jesús leyó este pasaje de Isaías en la sinagoga? No, no. Jesús cumplió perfectamente todo lo que estaba escrito de Él en la Escritura. Él vino a cumplir las profecías que se habían hecho de Él y a cumplir toda la ley. Mateo 3:13. Mateo 3:13. Y vamos a tomar hasta el 15. Y dice la palabra del Señor. Perdón, estoy en Malaquías. Este no es. 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, pero él le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia, toda justicia. Entonces le dejó. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Palabras del Señor Jesucristo. Entonces Él vino a cumplir las profecías que se hicieron de Él allá en Isaías, a predicar el año agradable del Señor. Notemos también, por último, notemos cómo en este punto, cuando Jesús estaba leyendo el libro, el rollo, lo enrolló el libro
Y lo dio al ministro y se sentó. ¿Por qué no siguió leyendo hasta donde dice, y el día de venganza del Dios nuestro? Allí en Isaías 61 que leímos. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y hasta ahí terminó de leer. ¿Por qué no siguió leyendo? Después, de ahí donde paró, sigue, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué paró hasta ahí? ¿Por qué no siguió leyendo? Y el día de venganza del Dios nuestro, pues porque todavía no llega ese día. Ese día va a llegar en los últimos tiempos. Eso todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir. Por eso Cristo paró de leer hasta ahí, porque eso que leyó estaba aplicando a él en ese momento. Él estaba cumpliendo esas profecías, pero esa todavía no se ha cumplido. Todavía no es tiempo. Todavía no llega ese día. Ese día va a llegar en los últimos tiempos, cuando Dios ponga a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Estamos todavía en el año agradable del Señor, cuando todavía hay oportunidad para que las personas se acerquen a Cristo. Un día la paciencia de Dios se termina y las puertas se cerrarán, así como se cerró el arca en el día del diluvio. Dice la palabra que Dios cerró la puerta del arca, ¿verdad? Y las personas querían entrar después, pero no pudieron porque la puerta estaba cerrada. Y todos perecieron. Aunque ellos querían entrar, no pudieron porque se les pasó la oportunidad que tuvieron. Y ahí la importancia de reconocer que necesita un Salvador. Cristo vino a cumplir la profecía, a cumplir toda la ley, y estas son algunas de las cosas por las cuales vino Cristo a este mundo. La oportunidad está para todas las personas, como estábamos viendo en la escuela dominical. Dios le da la oportunidad a las personas, como vimos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados porque se les predica el evangelio de salvación. En ese momento están siendo llamados, pero no pueden ser escogidos si ellos no responden y vienen a los pies de Cristo, porque somos escogidos o elegidos en Cristo Jesús, en Cristo. Si no venimos a Dios de esa manera, no hay otra manera de llegar. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo cumplió perfectamente todas las profecías que se hicieron acerca de Él. Pero fíjese, todavía hay algunas de estas profecías que no se han cumplido. Pero téngalo por seguro, así como ya se han cumplido algunas, se cumplirán las demás. Cristo va a regresar por los suyos. Ese es algo también, una promesa que nos da, ¿verdad? Que Cristo va a regresar por nosotros. Cristo viene, hermanos, Cristo viene. Obviamente todavía no se cumple, pero se va a cumplir, se va a cumplir. Asegúrese que usted le pertenece a Cristo para que vaya con Él cuando Cristo regrese.
¿Qué tal si hoy, este día, viniera el Señor Jesucristo por los suyos? Si hoy se cumpliera esa palabra del Señor, que iba a regresar, que hoy fuera el rapto de la iglesia, ¿se iría usted? Hágase la pregunta, ¿me iría yo? Usted dice, no, es que todavía estoy pensando en que quizás quiero aprender más y luego me entrego al Señor. ¿Y quién le asegura un día más de vida? ¿Quién le asegura un año más de vida? Nadie. Nadie tiene la vida asegurada, ¿o sí? No. Cristo puede venir en cualquier momento. Asegúrese que le pertenece al Señor Jesucristo, porque si no, se va a quedar. Usted dice, pero ¿cómo le hago para asegurarme de que le pertenezco al Señor Jesucristo? Reconozca su necesidad de Él. Reconozca que Cristo vino a predicar estas buenas nuevas a los pobres de espíritu, a los oprimidos, a aquellos que reconocen su necesidad de Él. No espere. Venga al Señor. Dígale al Señor así: Señor Jesús, perdóname por haberte rechazado tanto tiempo. Aquí estoy ante ti, perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. A eso vino el Señor. Si usted, fíjese bien, fue sincero o sincera, es lo que siempre le digo, el Señor Jesucristo le salvó. Y usted va a empezar a vivir una vida nueva. Y dele gracias a Cristo por haber puesto su vida por usted. Consígase una Biblia, léala, estúdiela, medítela y aplíquela a su vida. Y también busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Sírvale a su Señor ahí en esa iglesia. Que Dios le bendiga.